luchador en todos los frentes, porque nos ha hablado de las dificultades políticas actuales, de la parte de la realidad económica actual y futura, de educación y cultura, hasta deportiva, marcando que estamos en un momento que tiene Cataluña una posición geopolítica positiva, o sea que tenemos que él está lleno de esperanza de todos nosotros. Él no da concesión alguna. La identidad catalana es lo que pone a la base de todo y es la base de la independencia, como él mismo lo dijo. Con una pincelada dibujó lo que es España, dura, cerrada, represora, despreciativa, autoritaria. Ha puesto en blanco sobre negro lo que todos sabemos, pero escucharlo hilvanado, escucharlo así, pues realmente nos clarifica las ideas y le agradecemos mucho su intervención. Sus anécdotas ilustradoras pues también muy conmovedoras. Ahora pasaremos a las palabras de Montserrat Regui, nacida en México durante el exilio de sus padres, historiadora del arte por las universidades de Barcelona, Zagreb y México, en donde obtuvo su doctorado en Historia del Arte. Estudió música en Barcelona y Múnich. En la Ciudad de México fue profesora en la Universidad Iberoamericana, en la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde estuvo a cargo de publicaciones y difusión cultural. Al frente de dicho departamento fundó en 1981 el Premio de Fotografía Antropológica. Entre 1989 y 1994 fue directora del Museo Universitario del Choco, de la UNAM. Actualmente es investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue coordinadora del posgrado en Historia del Arte de la UNAM, con sede en esta universidad. Sus líneas de investigación son el arte y la cultura popular, el arte en Puebla, siglos XVII y XIX, las relaciones culturales entre México y Europa, en particular Francia y Alemania, y particularmente las relaciones entre Cataluña y México. Forma parte del Seminario Nacional Musical, Música de las Catedrales, del que fue coordinadora en Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es activista en la defensa del patrimonio de Puebla, siendo cofundadora de dos asociaciones que actúan en su difusión y en su defensa legal: Fundación Manuel Toussaint AC y Consejo para la Defensa del Patrimonio Cultural y Ambiental de Puebla AC. Por otro lado, entre 2012 y 2015 ha sido presidente de la Asociación de Catalanistas de América Latina. Ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libros en revistas y libros de Alemania, Quebec, México, Francia, España y Estados Unidos. Entre sus libros destacan dos libros de tema México-Cataluña, que son Artistas catalans a Mèxic, segles XIX i XX, editado en Barcelona, y Ignacio Antonio Domènech, Reformas e Innovaciones en la Puebla Ilustrada de finales del siglo XVIII, editado en Puebla.